Muy bien, ahora sí. Inicio la grabación. Buenas tardes, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a, a esta segunda sesión de la asignatura La financiación de los proyectos. Bueno, os estaba comentando que en la sesión de hoy voy a tratar de darle un toque más práctico, ¿vale? Vamos a comenzar viendo los conceptos que vimos en la sesión anterior desde un punto de vista más práctico, con algún ejemplo para que lo veáis y se entienda mejor, ¿de acuerdo? Luego volveremos un poquito a la teoría, veremos cuestiones que tienen que ver con el BAN y con el TIR, y volveremos otra vez al aspecto práctico, ¿de acuerdo? Para ver, pues, un ejercicio sobre BAN y TIR, ¿vale? Tanto el ejercicio de control de costes, que es con el que vamos a empezar, como el ejercicio de BAN y TIR, los tenéis disponibles en el aula virtual, ¿vale? En los materiales del profesor. No sé si los habéis visto o los habéis descargado ya. Vale, Manuel me dice que sí. No sé si alguien más, aparte de Manuel, ha tenido tiempo. Rosa Elizabeth dice que aún no. Bueno, Rodrigo dice que sí. María dice que también. Pablo dice que también. Vale, para este primero que vamos a ver de control de costes, no hace falta porque lo voy a llevar yo sobre la pantalla, ¿vale? Pero luego cuando veamos el otro sobre Vanity, pues yo creo que sí que sería interesante que lo descargarais, ¿vale? Bueno, comenzamos con alguna duda que tenemos por ahí. Diego dice que tiene una duda respecto de las fechas de entrega de las actividades individuales. Vale, todas las actividades son individuales, ¿de acuerdo? En la PPT que subí, permitidme, lo que estuvimos viendo el otro día, ¿vale? En la PPT que subí, vale, ya se habían actualizado bien las fechas de las actividades y actualicé también el portfolio o el porcentaje de los portfolios, ¿de acuerdo? Entonces las fechas las tenemos aquí, el foro será el 7 de junio, todavía no lo he abierto, abriré mañana el foro y plantearé la cuestión mañana en el foro para que podáis responder, ¿vale? Me consta que tenéis un examen este viernes, ¿verdad? Entonces, pues bueno, tampoco hay prisa. Son actividades realmente sencillas, ¿vale? Son dos ejercicios prácticos que si venís a clase y seguís las actividades no vais a tener ningún problema en resolverlos, ¿vale? Y una actividad del foro, una participación en el foro en el que sí que os voy a pedir un poco de análisis y que mostréis ahí pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Entonces, las fechas, Diego, son las que tenemos en pantalla, ¿vale? Para primera convocatoria, todas las actividades se pueden entregar hasta el 7 de junio, ¿vale? El examen es el 11 de junio y las actividades se entregarían hasta el 7 de junio, ¿de acuerdo? Unos días antes del examen, así pues, bueno, os aseguráis que completando las actividades repasáis para el examen. En el caso de segunda convocatoria, pues lo mismo, unos días antes de la fecha del examen de segunda convocatoria, que es el 3 de septiembre, pues bueno, ahí se entregaría en el 1 de septiembre. ¿De acuerdo? ¿Vale? Genial. Vale. Muy bien. Pues aclarada esta duda, vale, estuvimos viendo todo el tema de los proyectos, de la gestión financiera, de proyectos, vale. Estuvimos viendo sobre todo, o nos centramos en la parte esta del proceso de la gestión financiera de los proyectos. A ver, me dice Daniel, pero en las fechas de las actividades, en las entregas del campus, pone 9 de junio para una y 10 para la otra. Vaya por Dios, no estoy fino con el campus. Vale, Dani, pues, o Daniel, muchas gracias por avisarme. Vale, voy a tomar nota. Manda la guía didáctica en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a ajustar a lo que pone la guía didáctica. Tomo nota, ¿vale? Y cambio las fechas de las actividades. Vale. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Vale? Genial. Vale. Vale, pues solventado eso también. A ver, ¿alguien ha levantado la mano? Lo veo. No sé si alguien quiere comentar. Porque me ha sonado como un...
que los veo siempre, ¿no? Da igual, sí, a ver, claro, conforme se vayan acercando las fechas, mandaremos email recordatorios, ¿vale? Está claro, pondremos anuncios para recordar las fechas de los exámenes o las fechas de la finalización de las actividades, ¿vale? Pero bueno, por eso insisto en descargar pues, las presentaciones, las guías didácticas, ¿vale? Yo creo que mañana pondré un anuncio de todas formas y os lo recordaré para que quede claro, ¿de acuerdo? No os preocupáis por eso, ¿vale? Yo creo que ahora mismo está meridianamente claro que la fecha de entrega de las actividades es el 7 de junio o el 1 de septiembre en segunda convocatoria, ¿vale? Pero, por supuesto, Rodrigo, mandamos esos recordatorios. Vale, dicho esto, a ver si nos reubicamos donde estábamos o donde lo dejamos la sesión anterior, ¿vale? Estuvimos hablando del concepto de la economía financiera, de la dirección financiera, estuvimos hablando de la gestión financiera en los proyectos, ¿vale? Los distintos procesos que componen la gestión financiera de los proyectos y básicamente estuvimos comentando, ¿vale? Que incluían estos 6 procesos, ¿no? La planificación de costes del proyecto, la estimación de los costes del proyecto, que estuvimos viendo que habían distintos métodos para estimar los proyectos, ¿vale? A partir de ahí se elaboraba un presupuesto del proyecto. Una vez elaboramos ese presupuesto del proyecto, es decir, ya planificamos cuándo vamos a tener esa necesidad de recursos y cuándo se prevé que vayan a darse esos ingresos que va a generar el proyecto, ¿vale? Pues a partir de ahí, digamos, ya estamos en disposición de ir a solicitar esa financiación que podemos solicitar en los mercados financieros, podemos solicitarla dentro de la propia organización, si queremos plantearle un proyecto dentro de la propia empresa, etcétera, ¿vale? Pero de cualquier forma, ¿vale? Pues estamos hablando, y eso es lo que veremos en la segunda parte de la sesión, que en ese caso, digamos, tenemos que demostrar la rentabilidad de nuestro proyecto, ¿no? ¿Por qué elegir nuestro proyecto sobre otro o demostrar que nuestro proyecto es más rentable que pues, invertir el dinero que tiene la organización pues en otro proyecto o dejarlo simplemente en la cuenta corriente generando intereses o hacer un plano fijo o plazo fijo, lo que sea, ¿vale? A partir de ahí, una vez ya obteníamos los recursos necesarios para poner en marcha el proyecto, ¿vale? Comenzábamos la puesta en marcha del proyecto y era necesario llevar a cabo una gestión del presupuesto y un control de costes del presupuesto, ¿de acuerdo? Estuvimos aquí hablando de estas variables, ¿de acuerdo? De estos indicadores que de alguna manera nos ayudaban a asegurarnos o a mantener el proyecto bajo control, ¿no? Estuvimos hablando del Planned Value, del Budget Completion, del Net Value, del Actual Cost, etcétera, etcétera, ¿vale? Por recordarnos un poquitín, esto es lo que estuvimos mirando, ¿vale? Y aquí, de alguna manera, veíamos dos grandes conjuntos de indicadores, ¿no? Por un lado, estos que nos permitían llevar a cabo el seguimiento y el control del proyecto, el Planned Value, el Earned Value y el Actual Cost, así como el Cost Variation y el CPI, el Cost Performance Index, y luego, a partir de esos, ¿vale? Podíamos calcular otros indicadores que nos permitían llevar a cabo pues una estimación acerca de cómo estaba funcionando, cómo estaba progresando el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, tenemos dentro del proceso de gestión del presupuesto y control del coste, ¿vale? Tendríamos esas dos actividades principales, ¿no? Por un lado, controlar el presupuesto y, por otro lado, ¿vale? Estimar el presupuesto que va a ser necesario para completar el proyecto a partir de un momento, ¿de acuerdo? Aquí es donde estamos y esto es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Vale. Aquí es donde quería introducir esta primera actividad, bueno, sí, actividad guiada o, bueno, este primer ejercicio, este ejemplo. Sí, adelante, Manuel. Perdona, que a veces me desajusto entre lo que hablo y lo que cuento. Sí, hola, ¿se me oye? Sí, se te oye perfectamente, Manuel, adelante. A ver, yo creo que la respuesta es sí, pero me gustaría que si yo hiciera en el mismo instante, es decir, hoy, en un proyecto determinado que ya empezó, y calculara el índice del desarrollo de costes, es decir, del CDI,
y ese mismo día hiciera el TCPI, debería de darme el mismo valor, ¿no? A ver, ten en cuenta, a ver, si tú haces el CPI, digamos, lo que quieres ver es el porcentaje, digamos, el CPI lo que te está indicando, de alguna manera, te está indicando básicamente lo mismo que el cost variation, que el CV, ¿vale? Pero está indicando de manera proporcional, ¿no? Te está indicando si hay alguna desviación, la variación respecto de, digamos, lo que tú habías previsto, ¿no? Y el TCPI, que lo que te indica es, el proyecto ya está acabado, entiendo, ¿no? Lo que me estás diciendo es que el proyecto ya está acabado, ya está finalizado. No. Imagínate que un proyecto es de 18 meses y yo en el mes 6 calculo el mismo día el CDI y el TCPI. El mismo día lo hago. Debería No dar es lo mismo. igual, ¿no? Es que no es lo mismo, digamos, porque el TCPI, lo que va a tomar en consideración el TCPI, digamos, es un índice lo que te está mostrando es la eficiencia, ¿vale? Hasta la finalización del proyecto a partir de una fecha. Y el CPI lo que te está mostrando, digamos, es hasta ese punto cuál ha sido, por decirlo de alguna manera, la variación que has tenido del coste actual respecto del valor ganado. Son cosas distintas. De hecho, si te fijas, y aprovecho el cuadro que tenemos aquí, una cosa, el CPI, cuando estamos hablando, es, digamos, una especie de punto de control hasta el momento, y el TCPI lo que es una previsión, ¿vale?, a la finalización del proyecto, ¿vale? No estamos hablando, por lo menos hasta donde yo te entiendo, ¿vale?, si te estoy entendiendo bien, no estamos hablando de la misma dimensión. ¿De acuerdo? Una cosa es para controlar, si quieres, ahora lo vemos con el ejemplo, o lo vamos comentando con el ejemplo, ¿vale? Y otra cosa es una estimación, digamos, a la finalización del proyecto, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, esto, si queréis, vemos el pequeño caso este que os planteo aquí, ¿vale? Que repasamos todos los conceptos que estuvimos viendo y a partir de ahí, si hay cualquier duda, lo aclaramos, ¿vale? O lo resolvemos, ¿vale? Bueno, lo que os planteo aquí es un proyecto, se ve en la pantalla, ¿verdad? Un pelín más grande, si queréis, ¿vale? Insisto, esto lo tenéis disponible para bajarlo, ¿vale? Está en los recursos recursos materiales del profesor, creo que está en ejemplos, y bueno, se llama ejemplos control de costes, 00 ejemplo control de costes, tal cual está, ¿vale? Lo podéis bajar después, ahora nos va a hacer falta porque lo vamos comentando. Bien, lo que aquí estamos planteando es un proyecto a 5 años, ¿vale? Que tiene un budget at completion, ¿vale? Un presupuesto a la finalización o al momento de la conclusión de 150.000 euros, ¿de acuerdo? Acordaros que este valor, ¿vale? Es lo que vendría dado o sería el sumatorio del planet value de las distintas actividades o de los distintos entregables del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del BAC, hablamos del presupuesto total del proyecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que nos estamos planteando, o nos encontramos en el año 3 de ese proyecto, ¿vale? O de este proyecto, y aquí nos estamos planteando llevar a cabo un control, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estos elementos de aquí, de la parte de arriba, este primer cuadro aquí, nos va a servir para llevar a cabo un control, y luego también sabéis que dentro de esos procesos de gestión y control del presupuesto, ¿vale? Podemos llevar una estimación del presupuesto, ¿vale? Entonces, insisto, en el año 3... sí, Gabriela, el BAC sería el presupuesto que nosotros hemos estimado al inicio del proyecto, ¿de acuerdo? Sin que digamos, haya tenido ninguna actualización ni nada, ¿vale? El BAC es el budget, ¿vale? Estimado al inicio del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, nos encontramos en el año 3. Lo primero que encontramos en el año 3 es, digamos, vamos a comprobar cuál ha sido sí, se lo quiere llamar como la línea base o el presupuesto de línea base para calcular futuras desviaciones, pues sí, también lo podrías entender como esa línea de base, María. ¿Vale? Entonces, en el año 3,
¿de acuerdo? Hasta el año 3 debería vencer, o habíamos planificado en ese presupuesto inicialmente que se iba a entregar trabajo por valor de 90.000 euros, ¿de acuerdo? Es decir, aquí deberíamos haber completado, o la cantidad de esos 150.000 euros que teníamos presupuestados y previstos a 5 años, en el año 3, ¿vale? Se deberían haber completado, ¿vale? O se debería haber realizado trabajo por valor de 90.000 euros, ¿de acuerdo? Tenemos un presupuesto y hasta ese punto, pues todo el trabajo presupuestado debería ser de 90.000 euros, ¿vale? El Earned Value, ¿vale? Haría referencia a la cantidad real de trabajo, ¿vale? Que hemos completado en base al presupuesto, ¿no? En base a lo que se había presupuestado. En este caso, lo que sucedería es que en lugar de, habíamos previsto completar trabajo por valor de 90.000, en este caso, lo que ha sucedido, ¿vale? Es que hemos completado trabajo por valor de 100.000 euros, ¿de acuerdo? En este caso, lo que sucede es que hemos avanzado más de lo previsto, ¿ok? ¿Entiende? Si os fijáis, aquí tenéis un pequeño desplegable, ¿vale? Que os permite jugar con las distintas posibilidades que hay, ¿no? Pudiera ser que hubiéramos entregado también o el Earned Value fuera de 90.000 euros, ¿vale? En ese caso, pues también hemos alcanzado los hitos que nos hemos propuesto. En el caso de que fueran 100.000, en ese caso habríamos alcanzado o estaremos por encima de lo que nos habíamos presupuestado o de lo que nos habíamos planteado inicialmente, pero también, evidentemente, podría suceder que estemos o que lo que haya sucedido es que el Earned Value, ¿vale?, esté por debajo de esos 90.000, de ese Planet Value que habíamos estimado, y entonces en ese caso lo que pasa es que no hemos completado todos los hitos que se habían propuesto y estaremos por debajo de lo previsto inicialmente, ¿de acuerdo? Eso, digamos, serían las tres posibilidades, ¿vale?, respecto del Earned Value y el Planet Value, ¿no? ¿Ok? Entiendo que esto es sencillo hasta aquí, ¿verdad? Luego otra cosa, ¿vale?, distinta al valor ganado, ¿vale?, es, lo voy a dejar aquí en 90.000, ¿de acuerdo? El siguiente de los indicadores que teníamos, si recordáis, es el actual cost, ¿vale? El coste actual, ¿no? Que aquí un poco, lo que nos viene a decir es el coste real, ¿vale? El coste real del trabajo realizado hasta ese momento, hasta el año 3, ¿de acuerdo? El coste real del trabajo que hemos realizado hasta el año 3, ¿no? Esto nos permite identificar, o nos va a permitir identificar si ha habido alguna desviación respecto de lo que habíamos presupuestado, ¿no? Bien por arriba o bien por abajo, ¿no? Entonces, aquí la situación que tenemos es que el coste actual, lo que realmente hemos tenido que pagar o hemos tenido que desembolsar, nuestro coste real de ese trabajo, ¿vale?, ha sido de 80.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos previsto un trabajo por valor de 90.000 euros, hemos entregado o hemos alcanzado esos 90 euros, pero el coste real de ese trabajo, lo que, digamos, nos ha costado alcanzar esos hitos que habíamos establecido, no han sido 90.000 euros, sino que han sido 80.000 euros, ¿no? Estos son buenas o malas noticias, esto. ¿Cómo podemos hacer esa primera lectura o esa primera interpretación? ¿Qué estaría pasando ahí? ¿Vale? Son buenas, ¿no? Entonces, ¿vale? Son buenas. Bueno, dice que Gabriela, por ejemplo, la planificación estaba sobreestimada. Puede ser que la planificación haya estado sobreestimada. Puede ser que haya sobrevenido una oportunidad, ¿no?, en el contexto del proyecto. Sabemos que tenemos riesgos y tenemos oportunidades. A lo mejor hemos podido comprar las materias primas más baratas, hemos podido adquirir a lo mejor alguna máquina que nos hacía falta de segunda mano, hemos podido tener alguna, ¿vale? Puede ser que haya habido una estimación, una planificación que no fuera correcta, pero bueno, también hay oportunidades que surgen a lo largo del proyecto y hay que ir aprovechándolas, ¿no? Pero bueno. Buenas, pero se tiene que dar, ¿vale? Dice Ingrid, pero se tiene que dar el sobrante a la empresa. Bueno, a ver, el sobrante no se le da a nadie porque de momento el proyecto todavía no ha concluido.
Ingrid, ¿vale? Fijar que estamos en el año 3, este proyecto está estimado que dure 5 años y, digamos, estamos haciendo un punto de control en el año 3, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya veremos lo que pasa, ¿vale? Todavía nos faltaría el año 4 y el año 5, entonces veremos lo que pasa, ¿no? Entonces, lo mismo, tenemos aquí una pestaña, ese coste actual puede que esté por 80.000, que estuviera por debajo del Earned Value, podría ser que estuviera un poco por encima del Earned Value, ¿vale? Del valor ganado, entonces, pues, nos ha costado más de lo que, incluso de lo que habíamos previsto inicialmente, incluso, pues, bueno, tenéis ahí la posibilidad, ¿vale? De 110.000, pues evidentemente, pues, todavía más, nos hemos desviado, ¿no? Como veis, ya estaréis viendo que esto impacta directamente sobre la CV, que es el cost variation, ¿no? O la variación de coste, ¿de acuerdo? Entonces, la variación de coste, ese indicador, lo que calcula es la diferencia, si me pongo aquí, ¿vale? Veis la fórmula, entre el valor ganado y el coste actual, lo que realmente me ha costado, ¿vale? Entregar esos hitos o llegar hasta ese punto del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, pues en función de si es más o menos, pues calculamos esa desviación de coste. Y luego, lo que tenemos el CPI, el Cost Performance Index, ¿vale? Que es un indicador que básicamente viene a decirnos lo mismo. ¿Puedes repetir eso del CV, Alfredo? Sí, claro, Alfredo. El CV, que es la variación de coste, el cost variation, ¿vale? Lo que hace, digamos, nos indica la variación entre el valor ganado y el coste actual, ¿no? De manera que nos permite calcular si esa desviación es positiva o es negativa, ¿vale? Fijaros en la fórmula, un valor ganado que hemos generado hasta el año 3 de 90.000 euros a un coste actual de 80.000 euros, ¿vale? Eso quiere decir que tenemos, de alguna manera, un superávit de 10.000 euros, ¿de acuerdo? Que evidentemente, pues, no lo vamos a devolver a la empresa, que decía Ingrid, pero nos permite a futuro afrontar el proyecto con mejores posibilidades o mejores perspectivas de si vamos más justos de capital. ¿Ok? De nada, Alfredo. Vale, y os decía que, además del CV o del Cost Variation, tenemos el CPI, que es el Cost Performance Index, ¿vale? Digamos, sí que es un indicador, ¿vale? Un porcentaje, y aquí lo que nos está diciendo es básicamente nos da la misma información que nos da el Cost Value, pero nos lo da en porcentaje, ¿no? En este caso lo que hace es divide el Earned Value sobre el actual cost. Entonces, siempre y cuando el CPI esté por arriba de 1, eso quiere decir que vamos por debajo del coste planificado y, por lo tanto, el proyecto estaría progresando de manera adecuada. Si estuviera por debajo del CPI, ahora veréis lo que pasa, si en lugar de 80.000 hemos gastado 90.000, ¿vale? Si os fijáis, ya tenemos una variación del coste que es negativa, hemos gastado 5.000 más y aquí el CPI ya nos está indicando un valor negativo que está por debajo de 1, ¿no? Entonces, pues bueno, eso está implicando, o el CPI nos estaría mostrando, al estar por debajo de 1, que estamos gastando más de lo que habíamos previsto. Shirley me pregunta, ¿y si el CV es negativo, qué pasa con el proyecto? Igual se continúa. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué pasa con el proyecto? ¿Qué pensáis? ¿Alguna idea? A ver, un segundo, que veis, no sé por qué entran todos de golpe. Ingrid, ¿se podría ajustar el presupuesto? De alguna manera, esto lo que nos da es digamos, continuamos en este punto, Shirley, estamos en el año 3, seguimos teniendo presupuesto para el proyecto. Lo que nos está indicando es que en este momento tenemos una desviación negativa de 5.000 euros y lo que procedería, en su caso, pues sería ajustarlo a futuro, ¿no? De alguna manera. Como dice María, lo que nos está diciendo es que va mal, ¿no? Entonces, el proyecto continúa, ¿vale? En principio no tiene por qué no continuar. Como dice Karina, se toman medidas correctivas. Iván también habla de medidas correctivas, ¿vale? Insisto, no es que haya estado mal presupuestado, Sandra, porque al final 5.000
sobre 95.000, pues no es un gran porcentaje, no es que haya habido ahí un gran error de la estimación, pueden haber cosas sobrevenidas. Lo importante, digamos, aquí son dos cosas. Primero, identificar que tenemos esa desviación negativa, fundamental, y a partir de ahí, también como Project Manager, ¿vale? También identificar cuál es la causa de esa desviación, ¿de acuerdo? Puede ser que haya sido debida a una mala estimación, pero puede ser que haya sido debida también a otro tipo de causas sobrevenidas, ¿no? Como dice María, se podría o se debería preparar un plan de contingencia, ¿no? Alfredo continúa bajo observación, ¿vale? Podríamos generar una solución de cambio en este tipo de casos. Podríamos generar una solución de cambio, ¿vale? Si es necesario llevar a cabo algún cambio que está fuera del alcance del Project Manager, ¿vale? Pues también se podría solicitar llevar a cabo ese cambio, ¿no? Un poquitín en función del modelo de gestión de proyectos que estemos implementando, ¿no? De cómo se hayan establecido, que se van a llevar los controles en el ámbito del proyecto, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esto no implica que el proyecto se tenga que cancelar, ¿no? Y en función de las políticas de comunicación que se hayan establecido, pues se tendrá que comunicar a las personas competentes y habrá que ver, digamos, qué medidas se toman, ¿no? Igual la desviación es muy pequeña y cuando se llevó a cabo la planificación del proyecto, cuando se han establecido los controles del proyecto, esa pequeña desviación es responsabilidad del Project Manager solucionarla. Igual 5.000 euros se considera una desviación suficiente, se debe comunicar y debe de decidir pues el CEO o el responsable de la junta directiva o el responsable del proyecto, ¿vale? Va a depender del sistema de control que se haya establecido en el proyecto, ¿vale? Pero todo indica que se tendría que buscar esas estrategias para mejorar la eficiencia. A ver, no sé si alguien ha levantado la mano. No sé por qué me pitan unos y otros no. La verdad es que no lo entiendo. Vale, bueno, vale, creo que cada vez que me pones el arroba es cuando me pita. Vale, Rodrigo. ¿Qué indicador incluye los efectos inflacionarios o los tipos de cambio de moneda? Vale, y estamos hablando del BAN y del TIR. ¿De acuerdo? Eso, digamos, lo tendremos en cuenta, ¿vale? Ahora mismo, digamos, aquí estamos trabajando con... aquí se podrían haber tenido en cuenta aquí, digamos, no es que se tengan que tener en cuenta, esto es una situación real, esto es lo que está pasando realmente, es un punto de control, estamos en el año 3 y en este punto lo que está pasando es esto, ¿vale? Entonces, el BAN y el TIR los vamos a tener en cuenta, ese efecto del dinero sobre el proyecto, y lo tendremos en cuenta en otra serie de indicadores a la hora de elaborar los presupuestos para solicitar los fondos del proyecto, ¿vale? Lo veremos en la segunda parte de la sesión, ¿ok? No entran en juego aquí, ¿vale? Entonces, hasta este punto, estos indicadores PV, VAC, CV y CPI entiendo que están claros, ¿verdad? Fácil. Igual el otro día me compliqué demasiado, ¿vale? Pero ahora entiendo que de esta manera se ve. Vale, genial. Bueno, voy a dejar esto en números positivos para que quede más bonito. ¿Vale? Y ya está. Vale. Más claro con el ejemplo, Gabriela, ¿eh? Sí. Vale. Una vez más, el Earned Value, Rosa Elizabeth. Vale. Vamos a ver. El Earned Value, vale, el que no veo es el TCPI. Vale, el TCPI todavía no hemos llegado ahí, ¿vale? A ver, el tema del Earned Value, ¿vale? Es el Earned Value lo que representa es el valor de trabajo que hemos completado, ¿vale? En un punto concreto del proyecto, ¿vale? Y básicamente lo que nos está diciendo es que hasta el año 3, ¿vale? Estaba previsto completar trabajo, completar hitos por valor de 90.000 euros, ¿de acuerdo? Una cosa es el valor de ese trabajo, el valor de los hitos que hemos completado y otra cosa, digamos, es el coste, ¿vale? Que hemos establecido respecto de ese trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esos elementos, esos hitos, ¿vale? Que hemos completado hasta el año 3, ¿vale? Tienen un valor de 90.000 euros, ¿vale? Y puede ser que nos haya costado, que hayamos necesitado 90.000 euros, no lo tengo puesto aquí, pero bueno, 90.000 euros para completarlo, con lo cual, digamos, no habría una variación de coste, porque si te acuerdas, el cost variation lo que mide es la diferencia entre el earned value y el actual cost, con lo cual, si el earned value ha sido de 90.000 y el coste real que he tenido que desembolsar para alcanzar esos hitos es de 90.000, el CV es igual a 0, hay una variación de coste igual a 0, ¿vale? Pero puede ser que el coste
que me ha llevado a acabar esos hitos o completar esos hitos esté por debajo de los 90.000. En ese caso, tenemos un CV que estaría por arriba, con un superávit de 10.000, ¿vale? Y por debajo, digamos, o puede ser incluso que el actual cost nos vaya por arriba, ¿de acuerdo? Y en ese caso, pues el CV sea negativo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el Earned Value y el Planned Value? Vale, el Planned Value, ¿vale? Es lo que habíamos planificado alcanzar hasta ese momento. Hasta el año 3, nosotros habíamos planificado alcanzar 90.000 euros, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera. Realmente, el Earned Value es realmente lo que hemos conseguido. Hemos conseguido completar trabajo por esos 90.000 euros. Entonces, una cosa es lo planificado, otra cosa es el valor real del trabajo completado y otra cosa, y el enlace sería lo que realmente nos ha costado ese trabajo que hemos completado. ¿Vale? No sé si con de esa forma más sencilla soy capaz de explicarlo. Mónica y Rosa. ¿Se entiende? Mónica Marcela, me dices, no, a ver, una cosa es el coste, diferenciamos valor y coste. Una cosa es el valor de lo completado, digamos, que es el Earned Value, ¿de acuerdo? Y otra cosa es el coste real de lo que nos ha costado completar eso que habíamos previsto. A lo mejor en lugar de 90.000, pues nos ha costado 100.000, 50.000 o 120.000, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Sí? Bueno, vale. Cualquier cosa la vamos comentando, ¿vale? Entonces, tener en cuenta, pues eso, lo planificado, lo que realmente hemos alcanzado y lo que realmente nos ha costado o lo que realmente hemos tenido que pagar por alcanzar ese trabajo realizado, de alguna manera, ¿no? Entonces, nos movemos en esas tres dimensiones, ¿no? Porque al final lo que puede pasar, ¿vale? O lo que buscamos siempre es que el valor ganado, ¿de acuerdo?, pues esté por encima de lo que realmente nos ha costado, de lo que realmente hemos tenido que desembolsar, ¿no? Y de esa manera, ¿vale? Lo que vamos a tener es siempre una variación de coste positiva, ¿vale? Y un CPI también por arriba de 1 que nos estará indicando, dado que el CPI lo que hace es dividir el valor ganado entre el coste actual, ¿vale? Siempre y cuando sea igual a 1, eso quiere decir que el proyecto va bien, ¿vale? Bueno. Luego tenemos esto por la parte de control del proyecto, luego además de la parte de control del proyecto, tenemos la parte de las estimaciones, ¿no? Voy a dejarlo un poco más ajustado. Vale. Sí, Gabriela, el Earned Value se estima en función de la valoración que se dio en los hitos hasta ese momento, ¿de acuerdo? En función de lo que yo tenía previsto que iba la cantidad de trabajo, por decirlo de alguna manera, que tenía previsto completar, ¿no? ¿Ok? Bueno, a partir de ahí, lo que vamos a hacer, una vez hemos llevado a cabo el control, en el momento de corte, correcto. Aquí estamos tomando un punto dentro del ciclo dentro de la vida del proyecto y estamos llevando a cabo un control dentro del ciclo de vida del proyecto, ¿de acuerdo? Estamos en el año 3, ¿vale? Vale, lo siguiente que tenemos son estos 3 indicadores que nos hablan la lógica nos debería indicar que el estimated completion debería ser igual al back menos LV. No, a ver, te comento esto, Iván, vale. Voy a ello, ¿vale? Una vez tenemos la parte de control, vamos a la parte de estimación, ¿no? El ETC, ¿vale? Que hace referencia al estimation at completion, la estimación hasta la conclusión, lo que nos indica, ¿vale? Es el coste previsto, ¿vale? Para terminar todo el trabajo restante del proyecto, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿vale? Digamos, no es algo que venga dado o que se calcule de forma automática, sino esto lo que implica es que conforme voy avanzando conforme voy avanzando en el proyecto, ¿vale? Voy a estar en mejor situación de valorar el trabajo
que me resta para acabar el proyecto, ¿no? Porque en un momento inicial del proyecto tengo menos conocimiento del proyecto, planificar, tiene que ver con el cono de incertidumbre, ¿no? Cuanto a más largo plazo planifique, mayor va a ser la incertidumbre y más difícil va a ser que yo sea exacto con mis valoraciones, ¿no? Entonces, la ETC lo que nos viene a decir, ahora mirad el chat, es que en este punto, ¿vale? Yo me planteo cuál es el coste previsto para terminar todo el trabajo restante del proyecto, ¿vale? Pero no es un cálculo que venga dado de manera automática ni nada, ¿no? Si yo, en base a todo lo que ha pasado, en base al trabajo que he realizado y en base a lo que sé, ¿vale? ¿Cuánto estimo que es necesario para completar o para acabar de completar el proyecto? ¿Se entiende? ¿Vale? Sobre todo, Iván, por lo que comentabas que digamos que no es un cálculo, ¿vale? Sino que es una estimación que volvemos a hacer, ¿no? Se trata un poco de que vamos reestimando, ¿vale? Insisto, el estimation till completion, ¿vale? Es el coste previsto. Bueno, Iván, a ver, si tu CPI es 1, entonces sería sí, sí, pero digamos, lo que nos está buscando, lo que estamos tratando de tomar en consideración, insisto, ¿vale? Es que tú te estás basando en, si tomamos como referencia este back, ¿vale? Ese back lo calculamos en un momento cero del proyecto, cuanto menos sabíamos del proyecto, y es un poco la problemática que tienen los enfoques predictivos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, es necesario revisar y, por lo tanto, actualizar y volver a estimar, ¿vale? Conforme va avanzando el proyecto, los costes que quedan pendientes del proyecto, ¿no? Entonces, digamos, esa misión o ese indicador del estimation of completion, ¿vale? Till completion, perdón, es lo que nos dice, ¿no? A partir del año 3, ¿cuánto estimamos que nos hace falta para completar el proyecto? Y si desplegáis aquí, pues pueden ser 40.000 euros, ¿vale? O pueden ser 60.000 euros, ¿de acuerdo? Porque, insisto, en ese año 3, nuestro conocimiento acerca del proyecto es mucho mayor que el que teníamos inicialmente, ¿no? Entonces, se trata, otra vez, de actualizar los datos, ¿no? Y a partir de esa nueva estimación que hemos realizado, no sé si con eso, Jorge, ha quedado claro el concepto de estimation till completion, del ETC. ¿No? Vale, perfecto. No pasa nada. Gracias a vosotros por preguntar, ¿vale? Y a partir de la ETC, ¿vale? Ya podría calcular, ¿vale? La estimación hasta el fin, o la estimación a la fin del proyecto, que en este caso, para calcular la estimación a la fin del proyecto, sí que voy a tomar en cuenta, ¿vale? Sí que voy a tomar en cuenta tanto el coste actual, lo que realmente llevo gastado, desembolsado hasta este año 3, estos 80.000 euros, ¿de acuerdo? Y le voy a sumar la estimación, ¿vale? Que he realizado de nuevo, ¿vale? Para concluir con el proyecto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y con eso calculo la estimación a la finalización del proyecto, ¿ok? ¿Se ve? ¿Sí? Vale. Muy bien. Fijaros, entonces aquí he estimado que me hacían falta otros 65.000, realmente llevo gastado ya 80.000 más 65.000 son estos 145.000 euros, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería la estimación? ¿Os acordáis en la sesión pasada estuvimos viendo distintas maneras de llevar a cabo la estimación de los proyectos? Muy por encima, ¿alguien recuerda alguno de los métodos que estuvimos hablando? Por ejemplo, hablamos de los métodos de la estimación por analogía, estuvimos hablando de la estimación en base a distintas variables, los juicios de expertos, ¿vale? Podemos utilizar esos métodos, ¿vale? La cuestión es que en este momento, que ya estamos más cerca digamos, tenemos una mayor certeza. La incertidumbre se ha reducido porque es más fácil acertar en la estimación cuanto más cerca estoy y habiendo conocido ya todo lo que es el proyecto que en el momento inicial del proyecto, Manuel. Esa es la clave, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a estimar ese proyecto? Lo que te queda del proyecto, pues como quieras, ¿no? Incluso pues descomponiendo las actividades, volviéndolas a sumar. No sé si con esto te contesto.
Vale, y ahora, Manuel, ahora vamos, ¿vale? Y ahora vamos al TCPI, ¿vale? El TCPI, ¿de acuerdo? Es el índice de desempeño del trabajo por completar, ¿vale? Cuando comparamos el TCPI, o al tomar en cuenta el TCPI, cuando calculamos el TCPI, sí que estamos tomando en consideración, ¿vale? En este caso, ¿vale? En la parte del numerador, en la parte de arriba ¿vale? Sí que estamos tomando en cuenta ¿cómo se llamaba esto? No me acuerdo, se me ha ido el santo al cielo. Vale, el presupuesto al inicio del proyecto, ¿de acuerdo? Menos, estamos tomando en consideración el presupuesto al inicio del proyecto, al presupuesto al inicio del proyecto le restamos el trabajo que ya hemos realizado realmente, ¿vale? Perdón, que sería lo que ya hemos entregado, el valor que ya hemos ganado, y dividimos ese trabajo que nos quedaría pendiente de completar, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo dividimos? Por el coste hasta el coste EAC, o sea, el Estimation Till Completion, ¿vale? La estimación menos, ¿vale? Lo que ya hemos desembolsado realmente, ¿vale? De esta manera lo que estamos comparando es el trabajo que ya hemos realizado, ¿vale? En la parte de arriba, acordaros, ¿vale? Y lo dividimos entre el trabajo, perdón, entre el presupuesto que nos quedaría pendiente o que necesitamos para acabar el proyecto, ¿vale? Y entonces, en este caso, ¿qué pasa? Si es mayor que 1, es decir, si tenemos más presupuesto, ¿vale? Si tenemos más presupuesto, que es lo que está en el divisor, que es la estimación menos lo que el EAC, menos lo que ya hemos completado realmente, si eso es mayor a lo que nos queda, al trabajo que nos queda por completar, ¿vale? Pues en ese caso va a ser más fácil completar el proyecto que si lo que estamos haciendo, de alguna manera, es cambiar el EAC, perdón, que si, aquí, el Earned Value, ¿vale? Exacto. El denominador, ¿vale? Lo ha puesto Iván, gracias por ponerlo ahí, ¿vale? El denominador del EAC es el Estimation and Completion, es la suma, el denominador sería, el denominador es una resta, Iván, no es una suma, si te fijas, ¿vale? En el denominador, la resta se realiza entre lo que estimamos. El EAC, acordaros, ¿vale? Que es el total que vamos a necesitar para completar. No lo confundamos con el ETC. El ETC es, a partir del año 3, lo que necesitamos hasta completar el resto del trabajo, ¿de acuerdo? Que es ese cálculo nuevo que realizamos. Vamos a centrarnos. El EAC, lo que es, ¿vale? Este indicador de aquí es lo que me falta o lo que necesito gastar para completar el proyecto, más lo que ya he gastado realmente, ¿de acuerdo? Y esto nos estaría dando una dimensión más actualizada del presupuesto total del proyecto, ¿de acuerdo? En este caso, ¿vale? Tenía presupuestado que son unos 150.000, pero realmente ahora estimo que me voy a gastar unos 145.000, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el TCPI, ¿vale? Lo que tomamos en el denominador, en el divisor, son eso que yo estimo que el presupuesto total que estimo de alguna manera actualizado y le resto el trabajo que ya he completado. Y en la parte de arriba, ¿vale? En el numerador, ¿vale? Tendríamos la parte del trabajo, digamos, o del valor que tengo pendiente de completar o pendiente de realizar, ¿vale? A ver. El denominador no sería ETC, Manuel Antonio, EAC. A ver, aquí no os entiendo. Si vais uno por uno, si queréis, lo aclaramos. A ver dónde está la cuestión. Manuel o Iván, que veo que sois los que estáis escribiendo las fórmulas, es que no entiendo. EAC, ¿vale? Adelante, Manuel.
No, simplemente te aclaraba lo del denominador, que era EAC menos AC, nada más, era para eso. Correcto, ¿vale? Que lo tenéis aquí representado, ¿vale? El denominador, ¿qué representa? ¿Vale? El denominador representa, ¿vale? O está representando los fondos que realmente los fondos que necesitamos para completar el proyecto, de alguna manera, ¿vale? Porque estamos tomando en consideración, aquí lo que hemos hecho con el EAC es actualizar, porque al final aquí el EAC no deja de ser una actualización de los fondos que necesitamos para completar el proyecto. Lo que hemos completado realmente, el actual cost, más lo que estimo en este momento que voy a necesitar para completar el proyecto. Entonces, el EAC es una especie de valor actualizado, ¿vale? O el presupuesto actualizado del proyecto, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo que hago en el TCPI, lo que voy a hacer es ver el trabajo que me falta por completar y para eso lo que hago, el resto, el trabajo que tenía estimado inicialmente menos el valor que ya he entregado, esos 150.000 menos 85.000, y lo divido, ¿vale?, entre la cantidad de dinero que estimo que realmente me hace falta para acabar de completar el proyecto, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues da un valor de 1 porque, en este caso, pues estimo que, digamos, me quedo conforme estaba. ¿Qué sucede? Vale, si la ETC, vale, lo que yo estimo para completar aumenta. A ver, la fórmula indica EAC igual a AC más GTC, por lo tanto, ¿vale? ¿Vale? Perfecto. ¿Lo entendéis o sea, me explico? A ver, porque esto es algo más conceptual. Aparte de la fórmula es algo conceptual. Me interesa que entendamos también la parte conceptual, más que la formulación matemática. ¿Dudas que tengamos aquí? A ver. ¿Qué conceptos, Gabriela? La parte de la estimación, la parte del control. Vale. Vamos a ver, vamos allá. Venga. La ETC, ¿vale? La ETC se refiere a lo que yo estimo en el año 3 que voy a necesitar hasta completar el proyecto, ¿de acuerdo? Ese es un valor, insisto, que calculamos en ese momento, no es un valor que nos venga dado de manera automática de ningún sitio, ¿no? Entonces, en este punto del proyecto, en el año 3, yo estimo que para completar el proyecto necesito 40.000 euros más, ¿vale? Es decir, llevo gastados 80.000 euros, para que hagamos un resumen, hasta este punto, hasta el año 3, ahora mismo tenía planificado gastarme 90.000 euros, ¿vale? He generado valor de trabajo por 85.000 euros. Mi coste, esos 85.000 euros me han costado generar los 80.000, con lo cual tengo una variación positiva del coste de 5.000 y por eso mi CPI es superior, ¿vale? A partir de ahí, lo que yo estimo es que me van a hacer falta otros 40.000 euros para acabar el proyecto, con lo cual, ¿vale? De aquí a la finalización del proyecto, con lo cual el coste total del proyecto, en este punto, ¿vale? El Estimation at Completion, que es diferente del BAC, porque el BAC es lo que había estimado inicialmente y aquí el Estimation at Completion es lo que calculo en este momento, en el año 3, ¿vale? Para eso debería tomar en consideración lo que realmente llevo gastado y a lo que realmente llevo gastado le añado, ¿de acuerdo?, lo nuevo, el presupuesto nuevo que he realizado, ¿vale? A esos 80.000 euros que llevo gastado realmente, ¿vale? Lo que le añado son esos 40.000, que es lo que tengo gastados, que es lo que tengo presupuestado o previsto gastar. Perdón, presupuestado no, es la nueva estimación que he realizado. ¿Ok? Hasta ahí, ETC y EAC estamos todos, ¿verdad? Si no, lo vuelvo a repetir. Vale, está claro, dice Gemma. Genial. Vale, Jorge dice que también está claro. Vale. A partir de ahí, ¿vale? Lo que nos quedaría, ¿vale? El TCPI, ¿no? El, 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1
el índice de desempeño para completar el proyecto, ¿no? El índice de desempeño del trabajo por completar, ¿no? Ese valor, ¿vale? Lo que hacemos es comparar el valor que nos faltaría por entregar, ¿de acuerdo? Y para eso lo que hacemos en la parte del numerador, lo que tenemos es lo que ya hemos, el valor inicialmente de 150.000 menos el valor previsto de 85.000 y lo dividimos, ¿de acuerdo? El 150.000 menos 85.000 y lo dividimos entre, ¿vale? La nueva estimación, el EAC, que es lo que estimo que voy en el año 3 a necesitar para acabar la nueva estimación del presupuesto para el total del proyecto menos lo que realmente ya he completado, ¿vale? Porque es decir, estoy comparando o voy a comparar el valor que me falta por entregar con el presupuesto que me queda, pero ese presupuesto lo he actualizado a través del EAC, ¿de acuerdo? Porque el EAC, insisto, es una actualización del presupuesto que tenía inicialmente, ¿vale? Inicialmente tenía el BAC, ¿vale? Pero conforme va avanzando el proyecto, lo puedo ir actualizando a través del EAC, ¿de acuerdo? Y con esto, ¿vale? Pues genero este porcentaje, ¿vale? Que si está por debajo de 1, es decir, si el trabajo que tengo que completar sería menor o que el presupuesto que tengo, ¿de acuerdo? Va a ser más difícil completarlo y a la inversa. Por eso, si está por debajo de 1, me va a resultar más fácil completar el trabajo, el proyecto, perdón, y si está por arriba de 1, ¿vale? Me va a resultar más difícil completar el proyecto, ¿vale? No sé si ahora he sido capaz de expresarlo mejor, ¿vale? Si no, igual es más rápido si le das un vistazo al manual, ¿no? Pero sí que me gustaría saber o que me dieras un poquito de feedback al respecto. A ver, vale. No entiendes todo tiene que ver. A ver, me dice Manuel, dice lo que antes te comentaba, no entiendo la expresión más fácil cuando vamos disparados en costes o más difícil de completar. Vale. Fíjate, a ver, más fácil en completar, pero digamos, aquí ten en cuenta que cuando tomamos en consideración el TCPI, ¿vale? Para calcular el TCPI, para calcular el presupuesto del TCPI, ¿vale? Lo estamos haciendo en base a la nueva estimación del proyecto. No lo estamos haciendo en base a la estimación inicial del proyecto, ¿vale? Fíjate que aquí, para calcular el divisor, ¿vale? Estamos tomando en consideración el EAC, es decir, el presupuesto actualizado del proyecto, no el presupuesto inicial del proyecto, ¿vale? Entonces, en este sentido, es más fácil de completar en base a este nuevo presupuesto que tenemos, ¿de acuerdo? Vale. El TCPI, ¿qué denota si es menor que 1? El TCPI denota si es menor que 1, ¿vale? Que el trabajo que es más que el trabajo pendiente, por decirlo de alguna manera, es menor, ¿vale? Que el trabajo pendiente es menor que el trabajo pendiente es menor o que puedo completar, por decirlo de alguna manera, que puedo completar el trabajo pendiente con el presupuesto que tengo, por decirlo de alguna manera. Rodrigo, si es menor que 1, ¿puede ser que se sobreestimase también? Sí, puede ser que se sobreestimase también. Estoy de acuerdo, ¿vale? Son indicadores, ¿vale? Los indicadores levantan o encienden un piloto o una luz de alerta sobre una cuestión que tenemos que ver, ¿vale? El indicador solamente nos sirve de poco, ¿vale? Tenemos que explorar y tenemos que ver los motivos y lo que ha hecho que ese indicador se mueva en una u otra dirección, ¿de acuerdo? Entonces, aquí son indicadores, ¿vale? Si TCPI menor que 1,
vamos mal en costes. No, vamos bien. Es lo que te estoy tratando de decir. Es que es que tienes que tener en cuenta varias cosas. Tienes que tener en cuenta tanto la parte de valor ganado, ¿de acuerdo? No solamente una variable la que tienes que tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta tanto la parte de valor ganado, ¿de acuerdo? Como la parte de la nueva estimación que has hecho aquí, ¿de acuerdo? En el ETC. Entonces, no solamente una cosa. A ver, Manuel, dime. Vamos a ver, mira, entonces es que quizás la expresión no la entiendo. En el manual dice que si TCPI es menor que 1, el proyecto va por encima de costes. ¿Significa que va mejor o que va alto de costes? Entonces es que no entiendo esa expresión. El manual dice que el proyecto va por encima de costes. Entonces, esa es la expresión a lo mejor que no entiendo. Vale. A ver, en este caso, ¿vale? Si pues tampoco la acabo de entender yo en el manual. Lo voy a revisar, si queréis, y lo comento en la clase siguiente, porque aquí me pillas. No, vamos a ver, quizás Regina está contestando a eso. Dice que va mejor de lo esperado en términos de costes, pero claro, yo al leer la expresión, el proyecto va por encima de costes, yo de y en, quizás lo dice sinónimos, es decir, va por encima en costes o va por encima de costes. Entonces, esa quizás sea la diferencia, ¿entiendes? Ajá, entiendo. Vale, entiendo. De todas formas, os invito a que trasteéis con la hoja esta que tenéis en Excel, ¿de acuerdo? Y cualquier cosa la comentamos. Yo lo voy a revisar también, a ver si me he colado o hay algún problema con el manual o alguna cosa, y en la próxima sesión me comprometo a resolver esta cuestión, ¿vale? Porque si no, no vamos a avanzar. Me voy a quedar aquí. Quería haber dedicado esto un poquito y se me va la sesión, ¿vale? No... ¿Ok? ¿Os parece? ¿Vale? Darle un vistazo vosotros y yo lo reviso también y lo completamos. Vale, genial. Muy bien. Bueno, pues esto, digamos, respecto de lo que estuvimos viendo en la sesión anterior, ¿vale? Sobre el control y el seguimiento del proyecto, ¿vale? Esto lo voy a guardar, insisto, tenéis la hoja disponible, darle un vistazo y ya está. A partir de ahí, ¿vale? A ver, estoy mirando una cosa. No, esto no. Vale. A partir de aquí, ¿vale? Lo otro que tendríamos que ver... Era empezar a hablar o comentar el tema de la rentabilidad del proyecto, ¿de acuerdo? Y aquí estuvimos hablando, bueno, volvemos a lo mismo, nos colocamos, o el punto de partida lo tenemos siempre dentro de los procesos de gestión financiera del proyecto, ¿vale? Los indicadores que hemos visto los utilizamos para gestionar el presupuesto y controlar los costes del proyecto, ¿de acuerdo? Previamente a eso... creo que María se ha vuelto loca. María, ¿está pasando algo? ¿O te has apoyado sobre el...? ¿María? No, algo ha pasado. Vale. Como os comentaba, lo que hemos visto ahora son los indicadores que nos sirven para gestionar el presupuesto y para llevar a cabo el control de los costes, ¿vale? Previamente a eso, y una vez que tenemos elaborado ese presupuesto, con vistas a obtener la financiación para el proyecto, ¿de acuerdo? Pues hay que plantearse, hay que plantearse cuáles son los costes de nuestro proyecto, cuáles son los beneficios, ¿vale? Y hay que desarrollar toda una serie de indicadores, ¿vale? O que nos van a marcar o indicar la rentabilidad del proyecto, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿vale? Estuvimos comentando ya en la sesión anterior, ¿vale? Que antes de lanzarnos a conocer esos conceptos, pues era interesante entender el funcionamiento del proyecto, ¿vale? Y entender cómo funcionan los flujos del proyecto, ¿no? En ese sentido teníamos un desembolso inicial
Y a partir del desembolso inicial, lo que tenemos son diferentes flujos netos de caja, ¿de acuerdo? El flujo neto de caja, ¿vale? Va a venir representado, o lo que entendamos por flujo neto de caja, los ingresos menos los gastos, ¿de acuerdo? En ese sentido más simplificados. La cuestión a la hora de valorar la rentabilidad de los proyectos, ¿vale? Era tener en consideración que el dinero, pues el valor del dinero va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta los conceptos como la capitalización y el descuento, ¿de acuerdo? Que creo que lo estuvimos comentando, ¿no? ¿Qué implicaba la capitalización? Perdón, pues la capitalización nos permite conocer cuánto vamos a obtener en el futuro por no haber gastado o por no haber invertido ese dinero, ¿no? O por dejarlo en el banco o por haberlo utilizado de otra manera, ¿no? Entonces, el proceso de capitalizar, pues, lleva consigo que implícitamente pues, debemos de conocer ese tipo de interés, ¿no? De manera que el capital que vamos a obtener en el futuro va a depender tanto del número de años como del tipo de interés, ¿no? Pues para que veáis una sencilla forma de calcularlo, ¿vale? O de entenderlo, pues lo tenemos aquí con el ejemplo este, ¿no? El valor presente de 1.000 euros a un tipo de interés anual del 12%, durante 3 años, ¿cuál sería el valor futuro? ¿Vale? Pues aquí tenéis la fórmula, ¿vale? Estamos hablando de unos 1.400 euros, ¿vale? Eso nos permite conocer el valor a futuro de nuestro dinero, ¿no? Al final lo que vamos a hacer es, en función de la tasa de la rentabilidad, vamos a tener que comparar si la rentabilidad que nos ofrece nuestro proyecto, si la tasa que ofrece nuestro proyecto es mayor, es menor o es igual a la rentabilidad que nos ofrecen otras posibilidades financieras, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y esto, visto en el contexto del proyecto y al concepto del proyecto, pues lo tenéis aquí plasmado en esta diapositiva, ¿no? Aquí podemos tener dos casos. En el caso en el que el interés sea igual para todos los años, ¿de acuerdo? O en el caso en el que hay un interés variable y que va a ir variando para los distintos años, ¿no? Pues en un caso u otro aplicaríamos las distintas fórmulas. Aquí siempre estamos aplicando el mismo tipo de interés y aquí el tipo de interés, como podéis ver, va a ir variando, ¿vale? En función del año, ¿vale? Igual que, digamos, el concepto de capitalización nos ayuda a entender o a conocer el valor de nuestro dinero a futuro. Cuando realizamos los presupuestos, dentro de los presupuestos y llevamos a cabo las estimaciones de los flujos de caja a futuro, ¿vale? También tenemos que tomar en consideración, ¿vale?, que estamos hablando de un flujo neto de caja a futuro y, por lo tanto, ¿vale?, deberíamos, de alguna manera, ¿vale?, pues ser capaces de actualizar esos valores al momento presente, ¿no? En el momento cero, que es cuando estamos haciendo el proyecto, ¿no? Cuando estamos presentando el presupuesto. Y para eso utilizaríamos, al contrario que la tasa de capitalización o el interés de capitalización, utilizamos aquí la tasa de descuento o de actualización, ¿no?, que nos permitiría actuar a la inversa, pues traer el valor futuro, traerlo a presente, ¿no?, para conocer esos flujos futuros, qué valor tienen en el presente y poder comparar las inversiones, ¿no? Eso es lo que se llama la actualización o el descuento, ¿no? Básicamente funciona de una manera muy similar, ¿no? Y en la capitalización lo que estamos haciendo es multiplicando. En el caso del descuento lo que estamos haciendo pues es ¿no? Aquí tenéis el mismo ejemplo del caso anterior, pues, para comprobar cómo funciona, ¿vale? Vale. Y lo mismo, ¿vale?, respecto al dentro del proyecto, ¿no? También aquí en este caso puede ser que la tasa de descuento sea la misma para todos los años o la tasa de descuento se vaya modificando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en consideración. ¿Vale? Dicho esto, ¿vale? Y dicho esto que, digamos, y lo comentaba un compañero antes, que había una necesidad de tomar en consideración el valor del dinero, es verdad que a la hora de valorar las inversiones tenemos dos tipos de métodos, ¿no?
tenemos unos métodos que se llaman estáticos y que, por lo tanto, no tienen en cuenta el efecto del paso del tiempo en los capitales a la hora de evaluar la rentabilidad del proyecto, ¿vale? Y eso quiere decir que todos los flujos netos de caja tienen el mismo valor, ¿vale? Independientemente de si se genera en el año 1, en el año 2 o en el año 3, ¿vale? Y ahí, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del índice de rentabilidad y del plazo de recuperación, ¿vale? Y luego, por otro lado, sí que tenemos ya esos métodos dinámicos, ¿vale? Que sí que van a tomar en consideración cuándo se generan y en qué momento se generan esos flujos netos de caja, ¿vale? Y van a aplicar la tasa de descuento, ¿vale? Para hacerlo comparada, para poder generar cantidades monetarias que sean comparables a pesar de que se hayan producido en distinto tiempo, ¿no? Y aquí, ¿vale? Los más utilizados tenemos el BAN o el valor actual neto, la tasa interna de rentabilidad o el TIR, el plazo de recuperación descontado y el índice de rentabilidad dinámico. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora nos vamos a ir viendo. Mi idea es, aunque me he comido un poco de tiempo, que veamos el ejercicio, ¿vale? Para que los conceptos los podamos aplicar o explicar directamente sobre el ejercicio. Pero bueno, ahora llegaremos a eso. Vale, métodos estáticos. Pues bueno, como os comentaba, esos métodos estáticos que no tienen en consideración el paso del tiempo sobre el dinero. El primero, pues el índice de rentabilidad, que se calcula simplemente comparando los flujos netos que hemos obtenido en el proyecto, ¿vale? Con la inversión inicial, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es sumamos todos los flujos netos que hemos obtenido a lo largo del proyecto, ¿vale? Y los dividimos entre el desembolso inicial, ¿no? Entonces, si ese índice de rentabilidad es superior a 1, el proyecto nos estaría diciendo que es rentable. Si está por debajo de 1, nos estaría diciendo que el proyecto no es rentable, ¿de acuerdo? Entiendo que aquí no hay ningún problema, ¿no? El índice de rentabilidad media, ¿vale? En este caso es similar al índice de rentabilidad, pero en este caso lo que haríamos es calcularlo, o lo que propone es que se calcule año a año, porque, digamos, los flujos de caja no son los mismos para todos los años, ¿no? Entonces, en este caso, con esta fórmula estamos diciendo que los flujos de caja que se estiman son los mismos para todos los años. En este caso, los flujos de caja no son los mismos para todos los años, ¿vale? Pero la interpretación es similar, ¿no? Siempre y cuando el ratio esté por arriba de 1, eso quiere decir que el proyecto es rentable, es decir, que a lo largo del proyecto vamos a obtener unos flujos netos mayores que el desembolso inicial que hemos hecho al principio, y si está por debajo de 1, ¿vale? Pues eso quiere decir que no es rentable y nos estaría indicando que no hemos o que no vamos a ser o a poder recuperar esa inversión, ¿vale? A ver. Creo que alguien me ha preguntado. Es que aquí ha pasado algo con esto. Tengo los mensajes. Vale. ¿Qué son los flujos de caja? ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Volvemos atrás un segundo con los flujos de caja. Acordaros, bueno, esta me sirve, ¿no? Los flujos de caja, cuando hablamos del flujo de caja neto, ¿vale? Cuando elaboramos el presupuesto de un proyecto, este proyecto va a requerir de una inversión inicial, un desembolso que se lleva en el año 0, y a partir de ahí, cada uno de los años, la operativa del proyecto va a arrojar unos resultados, un flujo de caja, ¿vale? Ese flujo de caja, ¿vale? Es la diferencia entre los ingresos y los gastos, ¿de acuerdo? Por eso se habla de flujo de caja neto, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vayamos a solicitar financiación para nuestro proyecto, ¿vale? Debemos de justificar la rentabilidad del mismo. ¿Cómo justificamos la rentabilidad del mismo? En base a los flujos netos de caja y al desempeño y al desembolso inicial que hemos realizado del proyecto, ¿vale? Vale, Pablo Antonio dice, ¿no sería más acertado hablar del flujo como cobros y pagos en lugar de ingresos y gastos? Lo veremos en el ejercicio, ¿vale? Eso es una cuestión, es un tema, Pablo, que tratamos en el tema 2. Yo creo que ahora cuando lo veamos quedará más claro el ejercicio, ¿vale? Quédate de momento con que son
una manera de entender ingresos menos gastos, ¿vale? Vale, como dice Iván, es un estado de cuenta que resume las entradas y salidas efectivas del dinero a lo largo de la vida del proyecto. Vale. Tener un poquito de paciencia también, y si hay alguna cosa que no se entiende, aguantemos un poquitín, porque yo creo que en el ejercicio se va a ver mucho más, ¿vale? Vale, entonces digamos, estos son estáticos, se ve porque son estáticos, ¿no? Porque están considerando los flujos netos de caja, ¿vale? Pero está considerando que no está actualizando, ¿vale? El valor del dinero. Está considerando que valen todos lo mismo, tanto los que tienen el mismo valor los del año 1 que los del 2, que los del 3, que los del 4, que los del 5, ¿vale? Es una forma más rápida de calcularlo, pero no estamos tomando en consideración ese valor del dinero, ¿vale? Vale, Pablo, no hay ningún problema. El otro de los métodos estáticos que tenemos, ¿de acuerdo? Sería el plazo de recuperación el plazo de recuperación o el payback, que se llama, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el plazo de recuperación o el payback? ¿Vale? Básicamente nos va a indicar el tiempo que vamos a tardar en recuperar el desembolso inicial, ¿de acuerdo? Y en este caso, básicamente lo que hacemos es sumamos los flujos los flujos netos de caja, y lo que hacemos los dividimos sumamos los flujos netos de caja, ¿vale? Y dividimos el desembolso inicial entre los flujos netos de caja, ¿vale? Es decir, el desembolso inicial, lo que vamos a hacer va a ser dividirlo entre la suma de los flujos de neto caja, ¿vale? Y de esa manera vamos a obtener el periodo de recuperación, ¿no? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues, si estamos comparando distintos proyectos, pues en igualdad de condiciones, lo que haríamos sería elegir aquel proyecto, ¿vale? Si todo el resto de indicadores son similares, elegiríamos aquel proyecto que tuviera un plazo de recuperación, un payback, más rápido o más pronto, ¿vale? Eso por lo que se refiere a los indicadores estáticos. Como veis, son bastante sencillos, insisto, más que en la fórmula, que también es interesante conocerla, pero bueno, al final está ahí las fórmulas que pueden calcular utilizando Excel, ¿vale? Me interesa que os quedéis con el concepto de lo que significan, ¿de acuerdo? Y qué importancia tienen en la gestión del proyecto, ¿vale? Métodos estáticos, ¿vale? Insisto, no hemos tomado en consideración el impacto que el paso del tiempo tiene sobre el valor del dinero. Todos los flujos netos de caja los hemos valorado a valor presente, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Ahora vamos a ver métodos dinámicos, ¿vale? Que en este caso sí que se va a tener en cuenta el momento en el que se van a obtener esos flujos de caja, ¿de acuerdo? Y sí que se tiene en cuenta el paso del tiempo, sí que se tiene en cuenta el paso del tiempo sobre el valor del dinero, ¿vale? Y ahí lo que vamos a tener que hacer es aplicar unas tasas de descuento, ¿vale? Para poder comparar esas cantidades monetarias que se producen en distintos momentos temporales, ¿de acuerdo? La consecuencia, pues bueno, es que utilizando estos métodos que son, pues bueno, más complejos, más complicados, si queréis, no complejos, sino complicados, ¿vale? Sí que vamos a obtener una medida más exacta de la rentabilidad del proyecto, ¿de acuerdo? Y entre las medidas más habituales, pues bueno, es que tenéis aquí el BAN, el TIR, el plazo de recuperación y los índices de rentabilidad, ¿de acuerdo? Voy a ver rápidamente el BAN, el TIR y el concepto de la tasa Fisher, que seguro que genera preguntas, y lo que voy a hacer es voy a pasar al ejercicio o a la actividad para que lo veamos, que yo creo que se va a hacer más rápido, ¿no? Vale, el BAN, ¿en qué consiste el BAN? ¿Vale? Pues el BAN en lo que consiste, como podéis ver ahí en pantalla, ¿vale? Es en comparar los flujos netos de caja con el desembolso inicial del proyecto, ¿de acuerdo? Pero en este caso, lo que hemos hecho ha sido trasladar esos flujos de caja futuros, ¿vale? Al momento cero, que es donde se produce la inversión, ¿vale? Por lo tanto, los vamos a comparar con el flujo neto de caja, pero, digamos, los vamos a comparar con el desembolso inicial, pero valorados al momento cero, cosa que no estábamos tomando en cuenta en el otro momento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el BAN? ¿Vale? En el caso de BAN,
lo que vamos a utilizar es una tasa de interés que normalmente es la que establece la empresa, ¿vale? O es la que establece la organización, que lo que nos va a indicar es la rentabilidad mínima que espera obtener la empresa por su dinero, ¿de acuerdo? Por su inversión, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es calcular el BAN. ¿Esto qué quiere decir? Que si el BAN es mayor que 1, el proyecto tendría sentido llevarlo a cabo. Evidentemente, cuanto más alto sea el BAN, muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Y ya está, ¿vale? Entonces, insisto, la K que tenemos aquí lo que estamos haciendo para calcular el BAN, lo que hacemos es comparamos ese desempeño inicial, ¿vale? Que tiene un valor negativo, que resta, porque es ese desembolso inicial, con los distintos flujos de caja, ¿vale? Si os fijáis, la fórmula que estamos aplicando aquí es la que utilizamos para actualizar los flujos de caja futuros a tiempo presente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo, los estamos dividiendo estamos tomando en consideración el denominador la tasa de interés, ¿vale? Esa K, ¿vale? Es la tasa de descuento que aplica la empresa a la hora de calcular la rentabilidad de los proyectos, ¿vale? ¿Qué medidas utiliza la empresa para establecer ese K? ¿Cómo lo establece? Pues bueno, en función de la empresa, ¿vale? Puedo utilizar el tipo de interés de un depósito bancario o de una inversión muy segura o puede calcular su propia tasa de descuento, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, digamos, esa es la rentabilidad mínima, por decirlo de alguna manera, que la empresa exige a un proyecto, ¿vale? Es decir, o me da esa rentabilidad, o dejo el dinero en el banco, o invierto en acciones, o hago otra cosa, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver con el BAN, ¿no? Entonces, si el BAN, insisto, es mayor que 1, eso nos va a indicar que el proyecto tiene sentido que lo realicemos, ¿vale? Va a aportar valor y debería realizarse, ¿vale? Salvo que hayan otras opciones mejores, salvo que hayan proyectos con un BAN mejor, ¿de acuerdo? Si el BAN es igual a 0, digamos que ahí lo que tendríamos que considerar es, bueno, si tengo un BAN igual que 0 y todo proyecto implica un riesgo, ¿no? Pues a lo mejor si la tasa de descuento que he utilizado para calcular el BAN es la rentabilidad que me dan en el banco, pues mejor dejar el dinero en el banco en un plazo fijo seguro que llevar a cabo la inversión del proyecto, ¿no? Y evidentemente si el BAN está por debajo de 0, ¿vale? Eso quiere decir que el proyecto, la rentabilidad del proyecto estaría por debajo de la tasa de descuento y por lo tanto es mejor depositar el dinero en el banco y que ese proyecto no debería de ejecutarse. ¿Ok? ¿Preguntas? Vale, creo que el tema de la K lo he resuelto, ¿no? Lo he respondido. Además, la tasa de descuento, que es K, ¿vale? Puede ser también el interés que la empresa se financia o un valor mínimo que la empresa considera para llevar a cabo o no sus proyectos, ¿de acuerdo? Yo creo que eso está claro. Vale. Entonces, por un lado tenemos el BAN, ¿vale? Por otro lado, tenemos el TIR, ¿no? ¿Qué es el TIR? Vale, pues en este caso, cuando hablemos del TIR, la TIR, ¿vale? Lo que nos dirá, la TIR nos permite en el BAN, en la TIR lo que vamos a hacer es calcular la tasa, la tasa de la rentabilidad del proyecto, ¿de acuerdo? Cuando calculamos la TIR, ¿vale? Lo que obtenemos es una tasa, es un porcentaje, es una rentabilidad del proyecto y el objetivo de calcular el TIR es comparar esa tasa que hemos obtenido con el TIR, ¿vale? Compararla con la tasa que hemos utilizado para calcular el BAN, ¿de acuerdo? Acordaros que para calcular el BAN, acordaros que para calcular el BAN partíamos o tenemos que tener en cuenta esa tasa, ¿vale? Que está representada por K, ¿vale? Y que va a medir si la inversión es favorable en función de esa rentabilidad. Lo que hago con el TIR es
calcular la rentabilidad del proyecto, la tasa de rentabilidad del proyecto, y entonces me permite comparar la tasa de rentabilidad del proyecto con la tasa de rentabilidad que he utilizado para calcular el VAN, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, ¿vale? Lo que me interesaría calcular aquí es la tasa de descuento, es la R, por eso, ¿vale? Y en ese caso, ¿vale? La TIR es el ratio anual por el cual se cumple que VAN es igual a 0, ¿vale? Pero lo que necesito saber, en base a cómo voy a evaluar en base al TIR, tomando en consideración que si R, es decir, la tasa que he calculado con la TIR, es mayor que K, se va a aceptar el proyecto. Si la R es igual que K, se debería rechazar el proyecto, por eso que ya os comentaba, ¿no? Por esas cuestiones de seguridad, ¿no? Y de incertidumbre, ¿no? que nos va a generar el proyecto, ¿vale? Habría que ver también el tipo de tasa y la naturaleza de la empresa, ¿vale? Y si R está si K es mayor que R, o si R está por debajo de K, entonces directamente se rechaza el proyecto, ¿vale? Es decir, cuando valoramos un proyecto, debemos de tener en cuenta tanto el VAN como la TIR, ¿vale? Y en ambos casos, el VAN cuanto más alto sea, mejor, ¿vale? Y eso nos permitiría compararlo con otros proyectos, pero a la vez, cuando calculamos la TIR del proyecto, necesitamos considerar que esa tasa interna de retorno, ¿vale? Que ese TIR esté por arriba de la tasa con la que hemos calculado el VAN, porque si no, repito, tendría más sentido utilizar el dinero en base a esa tasa de retorno, a esa tasa que hemos utilizado para calcular el VAN, y insisto que es la que utiliza la empresa, ¿no? Entonces, la empresa pues, lo pondrá en el banco o hará otra cosa, ¿vale? Pero no tiene por qué asumir el riesgo del proyecto. ¿Se entiende? ¿Me he explicado hasta aquí? ¿No se entiende? ¿Me he explicado? ¿Han conseguido esto dejarlo más o menos claro? ¿Vale? Iván, Karina, dicen que todo claro. Iván, tengo la sensación de que controla bastante de finanzas. Sandra dice que también. María, ¿vale? Vale, Rodrigo, con el ejemplo se va a aclarar más. Sí, lo vamos a aclarar más, pero es interesante que a nivel conceptual también lo tengamos claro, ¿vale? Ya no tanto a nivel de fórmula, porque luego la fórmula la pones en Excel y te sale, las cosas como son, pero sí que entendamos qué es lo que significan, sobre todo lo que os estoy diciendo, ¿para qué gasto el VAN y el TIR? ¿Vale? El VAN me va a servir, estoy tratando de justificar o de ver la rentabilidad de los proyectos. Para que un proyecto tenga sentido sacarlo adelante, tiene que tener tanto un VAN por arriba de 1, cuanto más alto mejor, y un TIR que en comparación con la tasa que he utilizado para calcular el VAN tiene que ser superior, ¿vale? Si tengo esos dos indicadores, ya puedo estar más o menos seguro de que el proyecto tiene sentido realizarlo, ¿de acuerdo? Ese tipo de cuestiones son las que me interesan, ¿vale? Más allá de eso, ¿qué sucede? Vale. Vale. Creía que venía... vale, un segundo. Esto de aquí os quería comentar, ¿vale? Luego se puede dar la casuística, ¿vale? ¿Vale? Se puede dar la casuística de que cuando comparemos dos proyectos, y aquí es donde entra el concepto de la tasa Fisher, ¿vale? Fijaros en este caso. En este caso tenemos el proyecto B y el proyecto A, ¿vale? Y el VAN del proyecto A es superior al VAN del proyecto B, y también R, ¿vale? Esto es la R del proyecto A, y la R se refería a la tasa que hemos utilizado para al TIR, ¿vale? Al TIR, ¿vale? También es mayor que el proyecto B. Entonces, en este caso, ¿qué proyecto debemos elegir? ¿Vale? Proyecto A, ¿no? Parece que este no tiene ningún misterio, ¿vale? Insisto, entonces, en este caso, tanto el VAN como la TIR darían prioridad al proyecto A, ¿vale? Vale. Pero nos podemos encontrar también en esta tesitura, ¿de acuerdo? Y digamos, aquí es cuando se utiliza el concepto de la tasa Fisher, que yo creo que lo mejor va a ser que me ponga ahora con el ejercicio, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos proyectos. ¿Qué pasa en estos dos proyectos? Fijaros, el VAN, ¿qué proyecto tiene un VAN superior o B? En este caso, el proyecto A tiene un VAN superior, ¿vale?
pero su tasa de rentabilidad, el TIR, es menor que el TIR de B, ¿no? Sin embargo, el proyecto B, en el caso de B, tiene un BAN inferior o un BAN que está por debajo del proyecto A, pero, ¿vale? La TIR, ¿vale? Es superior. En este caso, o está por encima. ¿Con qué proyecto, si tuviéramos que elegir entre uno y otro, con qué proyecto deberíamos quedarnos, ¿no? O cuál elegir, ¿no? Para eso, digamos, utilizamos el concepto de la tasa Fisher, ¿no? La tasa Fisher, ¿vale? La usamos cuando el BAN y el TIR nos dan resultados de priorización distintos. Es decir, un indicador nos dice que utilicemos un proyecto, que invirtamos en un proyecto, y otro indicador nos dice que invirtamos en otro proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, se trata, básicamente, lo que hacemos en este caso es igualar, ¿vale? Los dos proyectos, ¿vale? Y calculamos la tasa Fisher. Entonces, la tasa Fisher lo que nos dice es, a partir de la tasa Fisher, ¿vale? Vamos a poder ver qué proyecto es el que debemos elegir. Esto os lo voy a enseñar con el ejemplo que creo que será más sentido, ¿vale? Quedaros de momento con el concepto de que puede ser y es posible que dos proyectos, o tres o cuatro, que los estemos comparando, el BAN y el TIR den resultados distintos, y en ese caso, ¿vale? La manera de solventarlo es a partir de la utilización de la tasa Fisher, que ahora os enseñaré cómo aplica, ¿vale? Déjame ver qué más tenemos por aquí. Vale. Vale, entonces, hasta aquí lo que voy a hacer, si os parece, para que no se nos queden esos conceptos que hemos visto en el tintero, voy a abrir el ejercicio. Os invito a que lo abráis si queréis. A ver, un segundo, disculpadme. Es el ejercicio 4, un minutito, que ya estoy. Estaba en la... Vale. Vale, ¿se ve? Se ve, porque lo veo yo. Aquí se tiene que ver. Vale, si lo queréis descargar, ¿vale? ¿Quién lo ha descargado ya? Lo digo por si queréis ir mirándolo, queréis ir haciéndolo. Vale, ¿y eso dónde está? Buena pregunta, María. Vale, te lo digo, mira. Comparto la pantalla. Un segundo, la dejo por aquí. Vale, estáis viendo la pantalla. Si vamos a recursos y materiales... Un segundo, dentro de recursos y materiales... En materiales del profesor, en ejemplos. Dentro de ejemplos tenéis tanto ese pequeño Excel que hemos utilizado para tratar de explicar un poquito mejor todo lo que tenía que ver con los controles de costes, ¿vale? Como esta actividad guiada del BAN y la TIR, ¿vale? Y haremos una última actividad guiada en la última sesión que ya la colgaré en su momento, ¿vale? Pero de momento, si le dais aquí, la podéis descargar. ¿Ok? Listo, ¿eh? Vale, esto, un poquito. ¿Vale? Bueno, genial. Bueno, pues aquí tenéis varios ejercicios, ¿vale? Que iremos resolviendo, ¿vale? Y que podemos ir comentando. De nada, María, a ti. Vale, entonces, el primero que tenemos, ¿vale? Tiene que ver sencillamente con el cálculo del BAN y de la TIR, ¿no? Entonces, bueno, sin calcular el BAN o sin ningún tipo de cálculo, ¿veis la pantalla? ¿Se ve bastante grande o un poquito más? Un poquito más lo puedo hacer. Vale. Sin hacer ningún tipo de cálculo, viendo aquí como veis tenemos una inversión
un proyecto que dará unos ingresos de 100 años durante 5 años con una tasa del 10%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos aquí los 5 años, o los 5 periodos, el año 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y en el año 1, en el año 0, perdón, hemos hecho un desembolso, ¿vale? De 400 euros para llevar a cabo esa inversión, ¿no? Entonces, así a simple vista, ¿vale? Tomando en consideración estos 5 años, ¿no? O la rentabilidad de estos 5 años, ¿vosotros pensáis que el proyecto sería rentable o que no sería rentable? Sin empezar a calcular ningún tipo de indicador todavía. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis? Pablo dice que sí. Pablo dice que sí. ¿Vale? Bueno, vale. Vale, genial. Pues ahora Vale, sí, porque pasa de 400 a positivo. Mónica dice muy mínimo. Bueno, es rentable, pero muy mínimo, ¿no? A lo mejor es hacer un proyecto que asumir el riesgo. Yo también me inclinaría por pensar que es poca cosa, ¿no? O a priori no parece ser que vaya a ser muy rentable. ¿De acuerdo? Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Sería calcular el BAN, ¿de acuerdo? Para calcular el BAN, ¿de acuerdo? Que lo tenéis aquí, tenemos todo lo que nos hace falta, ¿no? Tenemos la tasa de descuento que utiliza la empresa, ¿vale? El valor K que comentamos en las diapositivas, ¿no? Ese elemento, esa tasa. Tenemos también los años, ¿no? Y el flujo que se genera, el flujo neto de caja, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Muy simplificado, que se va a generar a lo largo de los años, en el año 1 100, 100, en el año 2 100, 100, 100, 100, ¿vale? Durante los 5 años, ¿no? Entonces, de alguna manera, para hacer eso que alguien nos comentaba por ahí, que había que traer esos flujos no a valor presente, ¿vale? Pues habría que utilizar el BAN, ¿vale? Entonces, un poquitín, pues, comprendiendo el funcionamiento del BAN y de la fórmula, comprendiendo el funcionamiento conceptualmente del BAN, pues a la hora de calcularlo en Excel, bastante más sencillo, aplicamos la fórmula, que en Excel es el VNA, ¿de acuerdo? En español es VNA. Si lo estáis haciendo en inglés, creo que es NPV, probarlo a ver, ¿vale? Bueno, ahora os digo, ¿vale? Entonces, VNA, lo primero que hacemos es seleccionamos la tasa, ¿vale? Que vamos a aplicar o que va a utilizar la empresa, ¿vale? A partir de ahí, ¿vale? Introducimos los distintos flujos, ¿vale? Los flujos netos de caja, que serían de estos 5 años, ¿vale? Los flujos netos de caja, en cada año, en el año 1, 100, en el año 2, 100, en el año 3, 100, ¿vale? Los flujos netos de caja. Y a eso, ¿vale? ¿Qué nos faltaría hacerle? Pues si os acordáis, cuando hablábamos del BAN, lo que hacíamos que es comparar el desembolso inicial, ¿vale? Con los flujos netos de caja que hemos obtenido a lo largo de todo el periodo o de todo el proyecto, pero en este caso lo que estamos haciendo es actualizarlos a través de una tasa de descuento a valor presente, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la tasa de descuento, que es este 10%, ¿de acuerdo? Que es el primer elemento de la fórmula. A partir de ahí seleccionamos los flujos, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es, ¿qué nos faltaría? ¿Alguien lo ve? D, ¿de acuerdo? Muy bien, genial. ¿Y qué es D? En este caso, ¿vale? Nos falta estoy yo con desempeño. Nos falta el desembolso inicial, ¿vale? En este caso, como está en el negativo, que está en menos 400, pues lo sumo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un BAN, un valor actual neto, ¿vale? Del proyecto de 20,92, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué nos está indicando este BAN ahora mismo? ¿Vale? Que no es rentable.
El D es negativo, María, porque... un segundo. Sí, no es rentable, no es rentable, no es rentable. Vale. El D es negativo porque el D representa el desembolso inicial. ¿Vale? Entonces, como aquí está en negativo, lo que hago es lo sumo. Si estuvieran... A ver, habitualmente, el desembolso inicial, si os acordáis de las diapositivas, también lo ponía siempre, lo pongo en negativo, ¿vale? Entonces, lo que hago es... y aquí lo sumo. Entonces, pero es lo mismo. ¿De acuerdo? A ver, se resta... Pero como en este caso tenemos un valor negativo, lo estoy sumando. ¿De acuerdo? Si no, me causaría el efecto contrario. A ver, ¿se entiende esto? ¿Me he explicado con esto? Me he quedado preocupado. A ver, el tema del... Sí, pero claro, el desembolso siempre es negativo. Por eso está en negativo. ¿De acuerdo? Vamos por partes. Un segundo, Janet. ¿Vale? La tasa, el desembolso inicial es negativo, ¿vale? Entonces, lo que hago para calcular el BAN es comparar el desembolso inicial, ¿vale? Con la cantidad de dinero o con los flujos netos que he obtenido a lo largo de todo el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es negativo, entonces lo que he hecho ha sido sumarlo aquí, ¿vale? Pero por una cuestión de símbolo. Si no es aquí, lo tengo que poner en signo positivo y aquí lo tengo que poner en signo negativo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, estéticamente, y porque es así como habitualmente se representa, ¿no? El desembolso inicial, claro, si pongo aquí, en vez de ponerle menos 400, ¿vale? Esto cambia completamente porque me está sumando el desembolso inicial, pero no se ve que en el periodo cero inicialmente ha habido un desembolso. Esto ya me indica que aquí en el momento cero ha habido un desembolso. ¿De acuerdo? Sí, el cero es el valor del desembolso inicial. ¿Vale? Acordaros que también lo veíamos aquí. ¿Vale? Siempre que estamos viendo las fórmulas del BAN y del PIR, aquí, ¿vale? Lo calculamos, que es la misma al final, pero bueno, la fórmula es la misma. Siempre la D, el desembolso, ¿vale? Inicial siempre es negativo, tiene un valor negativo. ¿Ok? Y luego lo que hago es sumo los distintos flujos netos de caja y lo que hago es aplico, ¿vale? La tasa de descuento, que eso es lo que me está haciendo la fórmula, ¿de acuerdo? Por eso digo, esta fórmula, bueno, hay que entenderla, pero no hace falta que no os agobiéis que no os voy a preguntar por fórmulas en el examen porque no tiene ningún sentido, porque luego tenemos herramientas fabulosas que nos lo solucionan. ¿De acuerdo? Vale. Profe, ¿la tasa de interés cómo la defino? Vale, a ver, esto, ¿quién me ayuda con esto? ¿Quién sabe cómo se define esta tasa de interés? ¿O en base a qué se define esta tasa de interés? ¿Vale? Puede ser el mercado, dice Marisol, puede ser el coste de oportunidad del dinero, ¿de acuerdo? Será superior a la que te den en el banco, puede ser que sea superior a la que te den en el banco o puede ser la misma que te den en el banco, ¿no? Al final, esta tasa, que en la fórmula se representa con la letra K, lo que representa es la rentabilidad mínima que la empresa o que la organización espera obtener a la hora de llevar a cabo este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si el proyecto, por eso decimos, y ahora calcularemos, esto es lo que la empresa espera. Con esta tasa aplicada al flujo neto del proyecto, el resultado es este. Y ahora lo que podemos ver, ¿vale? Es compararla con el TIR, ¿vale? Pero por responder a... ¿Me han despistado? Por responder a Janet, ¿vale? Esto es un valor que la organización o que la empresa fija en función de distintos criterios. Si a lo mejor es una empresa más conservadora o con una política financiera más conservadora, lo que va a hacer es utilizar el importe que ofrecen en un plazo fijo, por decirlo de alguna manera. Si es una empresa que tiene una política financiera más arriesgada, ¿vale? Pues lo que va a hacer es pues, utilizar la rentabilidad en las distintas empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, pues empresas más consolidadas y más tradicionales, o otras, ¿vale? Que ofrecerán una mayor rentabilidad, pero que con un mayor riesgo. No sé si con eso te contesto. Vale. Vale, dice María, debería ser superior porque estás arriesgando en el proyecto. Sí, pero esto no es la tasa del proyecto. Este 10% no es la tasa del proyecto. No es la rentabilidad del proyecto. La rentabilidad del proyecto será el TIR, que calcularemos ahora a continuación, ¿vale? Esta es la tasa que la empresa espera obtener del proyecto
y entonces lo que hago, ¿vale? Es en función de esta tasa que espera obtener la empresa, cuál es el van del proyecto. ¿Ok? Genial, vale. Yo creo que el concepto mucho más claro que viéndolo con las fórmulas, ¿verdad? Vale. Ahora lo que nos faltaría es calcular el TIR, ¿vale? O la TIR, perdón, en este caso. ¿Vale? En este caso, para calcular la TIR, ¿de acuerdo? Lo mismo, utilizo bueno, he dado por supuesto que todos saben introducir funciones en el Excel, siempre con el signo igual, ¿vale? Y a partir de ahí, pues escribo la función, ¿vale? En este caso, la TIR, pues directamente, si ponéis TIR, os aparece. Y en este caso, sí que cojo, cuando introduzco para calcular el TIR en Excel, sí que cojo todos los flujos, ¿vale? Porque la fórmula ya discrimina el flujo, el valor inicial, ¿no? Entonces, en este caso, ¿vale? Repito, cuando calculo el flujo, la TIR, lo que hago es seleccionar todos los... introduzco la función TIR, la fórmula, y selecciono todos los flujos, incluido ese desembolso inicial, ¿vale? De forma que obtengo ese TIR, esa tasa interna de retorno. Mira, os voy a dejar por aquí, a ver. Esa es la fórmula del van, ¿vale? Por si la queréis poner o si no la habéis podido poner directamente en el ejercicio, para que se os quede puesta. Y esta sería la fórmula del TIR. La tenéis ahí, ¿vale? Genial. Vale, ¿qué me está diciendo el TIR ahora mismo? ¿Cómo utilizo el TIR para medir si el proyecto es rentable o no rentable? Porque si yo digo que tengo un TIR de 8%, ¿eso qué me está diciendo? No, he calculado el TIR es del 8%. ¿Qué dato me aporta eso? A ver, vale. Daniel, me gusta. Daniel dice, es menor que K. Vale, eso sí. Ahora, Manuel, ojo con eso, es malo. A ver, el 8% es malo, es bueno, no lo sé, lo voy a tener que comparar con algo, ¿vale? De hecho, cuando calculo el TIR, cuando calculo las tasas internas, la tasa interna de retorno, lo que busco es compararlo con la tasa K, que es la que he utilizado para calcular el van, ¿vale? Si no la puedo calcular con algo de referencia, de poco me va a servir, ¿de acuerdo? María nos pidió mucha creación del 10%. ¿Vale? Es lo que dice Iván, ¿no? Un poco lo que decía Iván, ¿no? Necesito una tasa para comparar contra el coste de oportunidad u otro TIR, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto, ¿vale? Vamos a necesitar comparar ese TIR o bien con la tasa de rentabilidad del van o bien con otro proyecto para ver con cuál de los dos proyectos me podría quedar, ¿de acuerdo? Ahora mismo la rentabilidad del proyecto es de un 8%, sin embargo, el 10% que está lejos de la realidad que me ofrece el banco a día de hoy por, digamos, mantener el dinero en un plazo fijo, es un 10%, o sería un 10%, ¿vale? Con lo cual, lo lógico sería invertir ese dinero en el banco en lugar de lanzarse a hacer el proyecto. ¿Ok? ¿Comentarios o dudas sobre este ejercicio? No. Fácil. Bueno, pues eso es lo que quiero, que resulte fácil y que se entienda y que se vea. Vale, siguiente ejercicio. Vale, aquí ahora en este caso, ¿vale? Lo que... sí, se puede comparar con otro que tenga distinto monto de inversión. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver este segundo ejercicio, ¿vale? Aquí lo que vamos a tener, ¿vale? Son dos proyectos, si os fijáis, ¿vale? En este caso tenemos dos proyectos. Hay un desembolso inicial del proyecto H y el proyecto I, ¿vale? En el proyecto H tenemos un desembolso inicial de 9.000 euros y va a durar durante 3 años y los flujos netos de caja que se van a generar en esos 3 años son de 6.000, de 5.000 y de 4.000 euros, ¿de acuerdo? Y tenemos otra opción de inversión, ¿vale? Otro proyecto que lo que nos va a generar es también un desembolso de 9.000 euros, ¿de acuerdo? Y en este caso
lo que nos va a generar son unos flujos netos de caja de 1.800 euros durante 75 años. Durante 75 años. La tasa de descuento con la que trabaja la empresa es del 10%. ¿Vale? Y entonces, de nuevo, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar calculando el TIR y calculando el VAN, ¿vale? Para ver cuál de los dos proyectos deberíamos hacer, ¿vale? Para calcular el TIR, ya sabéis cómo se hace, introducimos la fórmula que es TIR, ¿vale? El proyecto H y en este caso elegimos todos los flujos, ¿vale? Tenemos un TIR de un 33%. Perdón. ¿Ok? ¿Hace falta que os pegue la fórmula por aquí abajo o se ve? No, vale. Calculamos el TIR del proyecto I y en este caso, acordaros que para calcular el TIR con el Excel lo que hacemos es introducimos la función, ¿vale? Y seleccionamos todos los flujos, los 75 años. ¿Vale? En este caso tenemos un TIR, ¿vale? Que me está dando un TIR de un 20%, ¿de acuerdo? Entonces, en función de la TIR, perdón, no el TIR, la TIR, pues parece que elegiría el proyecto H en lugar del I, ¿vale? Pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a calcular el VAN, ¿vale? ¿Cómo se calculaba el VAN? ¿Vale? Pues en este caso introducimos la fórmula, VNA, ¿vale? Abrimos paréntesis y en primer lugar, para calcular el VAN lo que tenemos que hacer o lo que implica el VAN es traer al valor presente los flujos de ¿cómo estoy hasta ahora ya? Los flujos netos de caja futuro, ¿vale? Entonces, para ello necesito una tasa de descuento, ¿vale? Que es esta de aquí, el 10% que utiliza la empresa. A partir de ahí, lo que hago es selecciono los flujos de caja, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y, evidentemente, tengo que restarle el desembolso inicial que he realizado, ¿vale? En este caso, acordaros que como el desembolso inicial tiene un símbolo negativo para que se vea, lo que hago es sumo el desembolso negativo, ¿vale? Y aquí tengo un VAN de 3.592 euros, ¿vale? ¿Me seguís? No sé si lo estáis haciendo a la vez o cómo lo estáis haciendo, ¿vale? Pero, bueno, si no, se lo puedo mandar yo el Excel luego resuelto. Vale, vamos a calcular el VAN del proyecto I, hacemos lo mismo, ¿vale? Colocamos la fórmula del VAN, que no es VAN, acordaros, que es VNA, ¿vale? Y a partir de ahí insertamos la tasa, colocamos los flujos, ¿vale? Largos, que son 75 años. Vamos para arriba y ahora tenemos que sumar, bueno, restar el desembolso, que en este caso es el mismo. ¿Sí? Ahí tenemos el TIR, ¿vale? El VAN que diga, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿En qué situación nos encontramos? Sí, Fisher, vale. Se contradicen y, por lo tanto, ¿vale? En este caso, digamos, lo que tendríamos que hacer es calcular la tasa Fisher, ¿vale? Vale, la tasa Fisher, digamos, en la fórmula, lo que voy a hacer aquí, no voy a calcular la fórmula, sino que voy a hacer un ejemplo un poco más gráfico, ¿no? Entonces, al final, en la tasa Fisher, la fórmula, insisto que... A ver, pues la pongo... Vale, es esta de aquí, perdonadme, me he despistado, ¿vale? En la tasa Fisher, lo que vamos a hacer, ¿vale? O sea, la forma de calcularla es igualar
el BAN, ¿vale? O el cálculo del BAN de los dos proyectos, ¿vale? Y el objetivo, digamos, es buscar el valor el punto o la tasa que iguale los dos BANs, el BAN de los dos proyectos, ¿vale? Y a partir de ahí, digamos, nos va a marcar, una vez tengamos identificado en qué punto, es decir, en qué tasa o a qué tasa los dos proyectos darían el mismo BAN, a partir de ahí vamos a poder identificar, o la tasa Fisher nos diría cuál es el mejor proyecto en base a la tasa Fisher, ¿vale? Entonces, el objetivo es ver a partir de qué punto se igualan, ¿vale? El punto en el que se igualan es la tasa Fisher y a partir de ahí, ¿vale? A partir del punto en el que se igualan, vamos a poder elegir o vamos a poder ver cuál es el mejor proyecto, ¿vale? Entonces, para esto, ¿vale? En lugar de igualarnos, lo que voy a hacer es, aquí, si os fijáis, lo que he puesto para ver en qué tasa a qué tasa se equiparan los dos proyectos, ¿vale? A ver. Correcto, ¿vale? Lo que voy a ver lo que voy a hacer, se me ha ido el Excel, perdonad, ahora pues, genial. Vale, lo que voy a hacer, ¿vale? Es lo que he puesto aquí, ¿vale? Son distintas tasas que van aumentando en un 0,5, ¿vale? Para calcular el BAN de los distintos proyectos, de los dos proyectos en este caso, a las distintas tasas, ¿vale? Para ver en qué punto, de alguna manera, se equiparan. Y a partir de ese punto en el que se equiparan, aquel que tenga un mayor resultado, ¿vale? Un mejor BAN sería el proyecto, digamos que sería el adecuado, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que hago es tengo que calcular el BAN del proyecto, otra vez, pero tomando en consideración esta tasa, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hago es introduzco la fórmula, UNA, introduzco la tasa, ahora voy a poner, introduzco los flujos, perdonad que no veo. A ver, los flujos que están de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Y lo que hago es, vale, y añado sumo el desembolso inicial, ¿vale? Vale. En este caso, dado que los flujos van a ser lo mismo, lo que va a ir cambiando es la tasa, voy a bloquear las celdas, ¿de acuerdo? No sé si sabéis cómo se hace o bien con el F4, ¿vale? O bien insertando el símbolo de dólar delante de cada uno de los elementos, ¿vale? Vale, correcto. Muy bien. Vale, y bloqueo también perdón. Bloqueo esta, con F4 se bloquea todo, no tengo que ir uno a uno, y aquí esta. Y aquí tengo calculado el BAN del proyecto a un interés del 0%. Voy estirando, ¿de acuerdo? Y aquí hay algo que no me está cogiendo bien, porque, vale, pues eso, que me he equivocado y he bloqueado el interés, ¿vale? Entonces me está cogiendo siempre el mismo interés, ¿vale? Y aquí ahora arrastro, ¿vale? Ya sencillamente lo que tengo que hacer es arrastrar, voy a arrastrar hasta el final, hasta el 75%, ¿vale? Y aquí tengo el BAN de este proyecto. ¿Por qué he empezado por el 0%? Por si diera la casualidad. Simplemente lo que he hecho, digamos, como se trata de ver en qué punto o a qué tasa los dos proyectos, el BAN de los dos proyectos se equipararía, ¿vale? ¿No? O se igualaría, pues he empezado desde el 0%, es un ejemplo simplemente, y he puesto 0,0, 0,5, 1, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Y ahora lo que tengo que hacer es lo mismo con el otro proyecto, ¿vale? Calculo otra vez, de nuevo, el BAN para este proyecto, ¿vale? Calculo lo mismo, introduzco la fórmula, como la tasa, selecciono los flujos, estos son a 75 años, ¿vale? Cierro. A ver, ahora los marcaré y añado, me faltaría añadir o restar el desembolso inicial, ¿vale? Y ahora, como los flujos van a estar todo el rato los mismos, con un F4, lo que hago es bloqueo
Y hago ahora la misma operación. Voy arrastrando. ¿De acuerdo? Voy arrastrando y arrastro. ¿Vale? Entonces, acordaros que estamos buscando el punto en el que más o menos, ¿vale? El van de los dos proyectos se equipara para ver cuál es más rentable, ¿no? Entonces, pues fijaros, si vamos por aquí, en todos estos casos, ¿vale? El proyecto I es muchísimo más rentable que el proyecto H, ¿vale? Al 7% sigue siendo el proyecto I muchísimo más rentable que el proyecto H. Bueno, digamos, no es que sea más rentable, no me interesa eso, no estoy buscando esto. Tengo que buscar más o menos el punto en el que los dos valores se equipararían o estarían iguales, que lo tengo más o menos, ¿vale? En el 15%. Entonces, la tasa de Fisher aquí estaría aproximadamente en el 15,5%, 15,6%, un 15,7%, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, fijaros como si hasta aquí, digamos, el proyecto más rentable era el proyecto que obtenía un mayor van era el proyecto I, ¿vale? A partir de aquí, ¿de acuerdo? De aquí hacia abajo, ¿vale? Ya cambia, ¿vale? Y sería, este de aquí, sería el proyecto H, en lugar del proyecto I, ¿no? Entonces, la tasa de Fisher estaría aquí en algún punto entre 15,5 y 16%, ¿no? Y esto lo que me indica es a partir del punto cero, digamos, cambia, ¿no? Y aquí vemos cómo digamos, el proyecto que debería elegir, ¿no? En base a esta tasa, ¿vale? Es el proyecto H, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Se ve la aplicación? Lo podemos ver también aquí en el gráfico que tenemos aquí. Epa. Vale, vamos a ver, un segundo. Vale, aquí lo tenemos. Ostras. ¿Vale? La tasa de corte o la tasa de Fisher, ¿vale? Hasta aquí, digamos, lo que nos interesa ver es a partir, hasta aquí, digamos, los dos vanes, el van de los dos proyectos es diferente, a partir de aquí, de la tasa Fisher, el van de los dos proyectos se iguala y a partir de esa tasa Fisher, ¿vale? Como vemos, el proyecto H, que es el que está representado con el rayito azul, ¿vale? Es el que tiene un mayor van y, por lo tanto, digamos, es el que debería, en base a este criterio de la tasa de Fisher, es el que debería utilizar o el que debería implementar, ¿vale? No tiene mayor misterio o mayor utilidad. ¿Se ha visto o se ve? ¿Vale? ¿Sí? Bueno, genial. Pues me ha venido bien porque son las 10, ya lo siento, las horas nos hemos, bueno, culpa mía, nos hemos enrocado ahí un poco en la primera parte de la sesión. Creía que iba a ser más simple con ese ejemplo que había preparado, ver toda la parte del control de costes, pero bueno, está el ejercicio o el ejemplo lo podéis repasar y cualquier cosa la comentamos, ¿vale? Lo dejo aquí, lo retomo el próximo día, acabaremos rápidamente este ejercicio, que es muy rapidito, y el ejercicio 3 y el 4, ¿vale? El 4 sí que me interesará verlo a lo mejor con un poquitín más de detalle, porque de alguna manera lo que se tenga que hacer en el ejercicio 4 será lo que tengáis que hacer en la actividad individual 1, ¿vale? Que ya veréis que es muy sencillo, ¿vale? Porque consiste en calcular esos flujos netos de caja, ¿vale? A lo largo de todo el proyecto y a partir de ahí calcular el van y la TIR, ¿vale? Para ver la viabilidad del proyecto, ¿vale? Pero eso será lo primero que veamos en la sesión en la próxima sesión del martes, ¿de acuerdo? Si le queréis dar un vistazo, las actividades están, en los ejemplos están colgados, ¿vale? Y cualquier cosa la vamos comentando. ¿Os parece? ¿Sí? Vale. Genial, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra paciencia. Os veo en la próxima sesión. Que vaya bien. Muchos ánimos y suerte con ese examen que tenéis el viernes. Buenas noches. Que vaya bien.